llamado glucógeno, que es un almacenamiento, ¿no es cierto? Cuando tenemos insulina circulante, se evita que el glucógeno libere glucosa, entonces evitamos la glucógenolisis, ¿no es cierto? Inhibe que la glucosa 6-fosfato se vuelva glucosa de nuevo y salga al torrente sanguíneo, ¿ya? Entonces evita eso, pero apoya la formación de glucógeno. Esa es la función de la insulina en el hígado. Evita que el glucógeno, por decirlo, se deshaga y forme glucosa, pero estimula la formación de glucógeno para el rato del ayuno, ¿sí? Y algunos de ustedes tienen un ayuno bien prolongado, ¿no es cierto? En el cerebro la insulina no tiene mucho efecto, como les vuelvo a reiterar. Debido al mecanismo por el cual nosotros podemos salvar nuestra economía, la insulina no tiene mucho efecto sobre el cerebro. El cerebro prácticamente anda independiente y tiene un mecanismo de captación especial de glucosa, ¿ya? Entonces, para su metabolismo. Recuerden que el cerebro prácticamente necesita ser aerobio y tener glucosa como sustrato. Esto hace también que si no hay glucosa, nosotros tengamos muchos problemas. El shock hipoglicémico rápidamente afecta al cerebro, porque es de los más sensitivos, ¿no? Y no nos lleva rápidamente a la inconsciencia y a la convulsión por hipoglicemia. Entonces, alguna vez hemos tenido casos, ¿no? Por lo menos en el hospital, dos internos, una interna y un interno convulsionado, ¿no? Hicimos el escáner y era una convulsión por hipoglicemia, ¿no? El internado es una época un poco dura para nosotros los médicos, ¿no? Un poco dura, ¿no? Todos hemos tenido miedo cuando hemos entrado al internado, ¿sí? Todos, el primer día hemos tenido miedo. Y después cuando estuvimos en medio del internado nos sentíamos dioses, ¿no? Nada nos afecta, no comemos 2 días, no pasa nada, ¿no? Pero ya nosotros que tenemos años viendo internos, y hemos sido internos, entonces sabemos que no es así, ¿no? No es así. Pero también interno que no baja de peso en el internado, es mal interno, ¿no? Hay internos que hemos tenido que han salido bien gorditos, bien rechonchitos, han salido del internado, ¿no? Se lo han pasado comiendo todo el internado, ¿no? Entonces, generalmente, como les digo, el internado es una época dura, ¿no? Más duro es el residentado, que es más responsabilidad, ¿no? Pero el internado es duro porque recién estamos saliendo, pues, de la facultad, ¿no? Nos sentimos muy temerosos, queremos cumplir todo, ¿no? No hemos agarrado mañas todavía para cumplir nada, como el residente de primer año, que a los 2 meses ya sabe todas las mañas sabidas y por haber para cumplir las cosas, ¿no? El interno no, como es más inmaduro demora más tiempo. Entonces los internos no comían nada, ¿sí? Y agarraron y acabaron convulsionando, ¿no? Entonces, ninguno tenía ningún efecto, ¿no? Son convulsiones tónico-clónicas, ¿no? O sea, son convulsiones como epilepsia, como si quieren tenerles una comparación, ¿ya? ¿Por qué? Porque el cerebro necesita glucosa y oxígeno para funcionar, ¿ya? Es decir, ustedes sin glucosa, sin comer, tampoco van a poder estudiar, ¿ya? Necesitan glucosa para no es el caso. ¿Y qué hacen las grasas? ¿Qué hacen las grasas? Bueno, en las grasas, la glucosa aumenta el transporte, la insulina aumenta el transporte de la glucosa y la insulina induce en la grasa misma la lipoproteína lipasa, es decir, aumenta la formación de triglicéridos dentro del panículo adiposo, ¿ya? O sea, lleva el exceso de glucosa, el que ya no podemos metabolizar, no ingresa y tenemos exceso de glucosa. La insulina dice, no, pues no me puedo quedar. ¿Cuánto es mi nivel de glucosa normal? Tiene que ser menos de 110, menos de 126, ¿no es cierto? Ya. Tengo que llevarlo en ayunas a 80, 90. ¿Qué hago con la glucosa que me sobra? Un grupo lo vuelvo glucógeno, ¿no? ¿Y qué hago con el resto? Lo llevo a la grasa, ¿sí? Lo llevo a la grasa.
como ya el hígado me dio ácido graso, ya me dio ácidos grasos, entonces voy a formar glicerol, los junto y vuelvo a triglicéridos y se depositan con las lipoproteínas de baja densidad en el tejido graso. Y entonces cuando comemos más hidratos de carbono, tenemos tendencia a subir de peso, ¿no? Porque se deposita en la grasa. Ahí están sus galletitas, los 8 panes que se comen en el desayuno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? La insulina comienza a depositar e inhibe, estimula la lipoproteína, pero inhibe a la lipasa, ¿no? La lipasa, y esta lipasa es la que escinde a los triglicéridos y libera los ácidos grasos al torrente sanguíneo para dar el metabolismo anaerobio, ¿no es cierto? Para formar cuerpos cetónicos, todo eso, ¿no? Entonces inhibe eso, ¿sí? Inhibe. Entonces, no formo cuerpos cetónicos porque están almacenadas las grasas acá en el panículo adiposo, pero sí voy formando tejido graso, gran cantidad. Ya saben entonces, ¿no es cierto? Entonces, ¿y dónde vienen los ácidos grasos? Nuevamente les digo, vienen del hígado, ¿no es cierto? Y también forman glicerol, y este glicerol al unirse con los tejidos, con los ácidos grasos, forma triglicéridos, ¿no es cierto? Glicerol con 3 ácidos grasos. Estas grasas se reducen a acetilcoenzima A, ¿no es cierto? Y la acetilcoenzima A también es un sustrato para las mitocondrias, ¿sí? En el momento en que necesitemos este metabolismo anaeróbico. Esta acetilcoenzima A forma malonilcoenzima A, y esta malonilcoenzima A inhibe a la carnitina. La carnitina es la que forma cuerpos cetónicos, ¿no? A partir de la grasa, forma cuerpos cetónicos. Entonces, eso es lo que sucede con la insulina. Inhibe, al final de todo este cuento, inhibe la formación de cuerpos cetónicos. ¿Ya? Para traducir. ¿Ya? Claro que yo sí les voy a ser un poco cruel porque esta es una de las preguntas para los que estudian, ¿no? Ya saben que el examen tiene 20 preguntas que todos deberían contestar, ¿sí? 10 preguntas que deberían contestar más de la mitad de la clase, ¿ya? Y 10 preguntas que debería contestarlo solamente el tercio superior de la clase, ¿sí? Entonces, me he encontrado a veces con que todos me contestan esas 10 preguntas difíciles y las fáciles no las contestan. Sí, de verdad. Me he encontrado a veces. No todos, pero un gran porcentaje, ¿no? Entonces, quiere decir que se olvidan de estudiar de repente lo simple por estudiar lo complejo. Y ya saben que lo que yo quiero es que ustedes sepan el panorama en general. Pero siempre se tiene que dirigir un examen a todos, a los moderados, a los que estamos bien, y a los que están llegando a la clase, que siempre hay un grupo que va, ¿no? Que tiene un poco más de entendimiento, digamos, dentro del curso, ¿no? Eso no quiere decir que siempre van a ser los mejores, ¿no? Pero sí que han entendido un poco mejor el curso, ¿no? O que por lo menos han leído un poco más, ¿no? Entonces, esta sí, pues, es una pregunta de hecho, ¿no? O sea, cómo se forma, qué hace la carnitina, dónde se forma la malonilcoenzima A, es una pregunta de bioquímica, básicamente, ¿no? Entonces, lo que hace la insulina es evitar que se formen cuerpos cetónicos. Tienes que evitar eso. Porque los cuerpos cetónicos son tóxicos para nuestro organismo, ¿cierto? Son tóxicos para nuestro organismo. ¿Y qué hace la insulina sobre el metabolismo de las proteínas? Sobre el metabolismo de las proteínas, lo que hace es evitar que haya catabolismo de proteínas, es decir, estimula la insulina el ingreso tanto de glucosa como de aminoácidos por su cotransporte ya conocido por ustedes a la fibra muscular. Este es leído por el ARN mensajero, hace una transcripción y nos ayuda en la formación de masa muscular, ¿sí? Entonces, mientras ustedes consuman carbohidratos de manera adecuada y moderada, la insulina los ayuda a la formación de masa muscular, a estar saludables, y estar bellos y hermosos, ¿no es cierto? Pero cuando ustedes comienzan a consumir más hidratos de carbono, la cantidad de glucosa comienza a degenerar en su formación, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que
que ustedes tienen que comer hidratos de carbono, ¿no? No es que tampoco desprecio mi pancito en la mañana, no quiero, ¿no? Todo moderado, ¿sí? Todo moderado. Ya entonces induce pues a la transducción del ARN mensajero y formación de masa muscular, ¿ya? Formación de masa muscular. Ahora, ¿quién controla la secreción de la insulina? La misma glucosa, ¿no es cierto? La misma glucosa, la cantidad de glucosa va a decir que va a secretar, ¿sí? Aumenta la cantidad de insulina liberada, ¿ya? Hasta llevar la glucosa a valores normales, ¿sí? A los valores completamente normales. Y solamente la glucosa estimula la secreción de insulina. No, tenemos varios mecanismos que ayudan en menor cantidad, en menor cuantía, en menor calidad a la secreción de insulina, ¿ya? A la secreción de insulina. Entonces, tenemos las mismas péptidos, las mismas hormonas gastrointestinales nos ayudan a la secreción de insulina. Por ejemplo, tenemos el péptido inhibidor gástrico, ¿no? Que es secretado por el páncreas, estimula la secreción de insulina. ¿Por qué? Porque tiene la captación de que hay una sobrecarga de glucosa. La secretina estimula la secreción de insulina. La colecistoquinina, la gastrina, estimula la secreción de insulina. ¿Por qué? Porque las proteínas también requieren insulina para que los aminoácidos ingresen al tejido muscular, ¿no es cierto? ¿Quién más estimula la secreción de insulina? El cortisol, ¿no? Ya habíamos visto la clase pasada, las hormonas suprarrenales, ¿no? El cortisol estimula la secreción de insulina para que la glucosa ingrese a las células. La hormona del crecimiento, porque la hormona del crecimiento que quizás sea la que más se une, ¿no? Entonces, justo a raíz de esto, estaba leyendo un artículo el fin de semana que hay un estudio de hormona del crecimiento, en el cual se ha visto que la hormona del crecimiento comienza como dijimos, ¿no? O sea, hay un tiempo donde ya comienza a secretarse menos hormona del crecimiento, que es en la tercera edad, ¿sí? Pero han comenzado, es un estudio bonito, que está haciendo un tratamiento de hormonas de crecimiento a pacientes de la tercera edad para evitar demencia senil, Alzheimer, ¿no es cierto? Y los primeros vistos pareciera que hay un tipo de efecto, ¿cierto? Que pareciera que la hormona del crecimiento nos ayuda a evitar eso en la tercera edad. Entonces habría que ver ahora los efectos colaterales, ¿no? Ya saben que esos son inicios de tratamiento, ¿no? Todavía no sabemos qué es lo que va a pasar más adelante. Entonces, ¿quiénes aumentan la secreción de insulina? La glucosa, cuando hay muchos ácidos grasos en sangre, cuando hay mucho aminoácido en sangre, ya sabemos que la insulina se secreta más para llevar la insulina a las células, formar glucógeno, llevarlos al tejido graso y meterlos los aminoácidos a la masa muscular, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos bastante. Las hormonas gastrointestinales, gastrina, colecistoquinina, secretina y péptido inhibidor gástrico. ¿Quiénes más estimulan la formación de insulina? El glucagón, vamos a ver ahorita por qué, hormona del crecimiento, cortisol, la estimulación parasimpática, ahora les explico por qué la acetilcolina nos lleva a la secreción de insulina. Ustedes la sienten. Cuando están de hambre y después comienzan a marearse. Tienen hambre y se comienzan a marear. ¿No se dan cuenta de eso? Cuando están de mucho hambre, cansados, les duele la cabeza, están mareados. ¿Qué es lo que sucede? El sistema parasimpático, la acetilcolina, estimula la formación de insulina. Cuando ustedes huelen algo, por ejemplo, hay un olor rico de comida y están de hambre ustedes, ¿qué es lo que sucede? Su fase cefálica,
¿no es cierto?, comienza a trabajar. Tu nervio vago comienza a secretar acetilcolina para estimular todo tu aparato gastrointestinal, ¿no? Secretar ácido clorhídrico, etc, etc, ¿no? Y eso también estimula al páncreas, ¿sí? Y secretas insulina. Esa insulina hace que los trazos de glucosa que tengas, ¿sí?, también se metan más, forme más glucógeno, se meta más a las células, todo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Acabas mareado, acabas de hambre, mareado, con dolor de cabeza, porque la glucosa que ya tenías poquita, tiene mucho menos y ya no llega a tu cerebro, ¿sí? Entonces, ese era el principio, que ustedes tienen que comer entre 5 a 6 veces al día. Ese es el principio final, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer la resistencia a la insulina. ¿Qué disminuye la secreción de insulina? Cuando ya no tengo glucosa. Cuando ya no tengo glucosa, no hay quien estimule a mis células beta, ¿no es cierto? Y baja la secreción de insulina. Cuando estoy en ayunas, hay poquísima insulina en mi organismo. La somatostatina y la amilida que hemos visto ahorita disminuyen la secreción de insulina. Y la adrenalina con sus agonistas alfa disminuyen la secreción de insulina. Es decir, entonces, cuando ustedes tienen un estrés, algo, tienen mucha más cantidad de glucosa libre en la sangre. El glucagón es prácticamente lo contrario a la insulina. Se activa cuando ya el efecto de la insulina pasó. La glucosa comenzó a caer, ¿no? Comenzó a caer. Y entonces el organismo dice, yo necesito tener cierto nivel de glucosa. ¿Cuánto dijimos que la glucosa en ayunas? Entre 80 a 90 miligramos por decilitro, ¿no es cierto? Lo normal, estoy hablando normal. Entonces dice el organismo, ya la insulina metió la insulina a los tejidos, metió la glucosa a los tejidos, metió la glucosa al hígado y formó glucógeno, metió la glucosa al tejido graso, si es que había un poco más de glucosa, ¿no? Lo mete al tejido graso, metió la glucosa y los aminoácidos a los músculos, ¿sí? Entonces todo el aparato está funcionando. Pero esto va a funcionar, ¿cuánto tiempo vive la insulina? 5 o 6 minutos, ¿no es cierto? Entonces después de una comida, 1 hora, 2 horas, ya está el efecto todavía de la insulina, todavía encuentran ahí. Pero después de eso, ya no hay, pues. Y entonces, ¿dónde va a sacar glucosa para el organismo? ¿Dónde almacenó? En el hígado, ¿no es cierto? Entonces entran en trabajo las células alfa del páncreas. Y las células alfa del páncreas producen glucagón, ¿ya? Este glucagón, ¿sí?, trabaja, va a las células hepáticas, ¿no? Va a las células hepáticas donde está almacenada, está atrapada ahí la glucosa 6-fosfato, ¿se acuerdan que se fosforiló y se quedó atrapada en el hepatocito y formó glucógeno, ¿no es cierto? Entonces este glucagón va a ir ahí, va a ir a estas células y produce con su receptor, trabaja con su segundo mensajero, ¿no es cierto?, que es la anilciclasa, que forma AMP cíclico, ¿sí? Activa una proteincinasa y desactiva las enzimas que habían atrapado la glucosa y habían formado glucógeno, ¿sí? Y entonces el glucagón comienza a liberar glucosa de esa manera, ¿sí? ¿De qué manera? Estimula la glucógenolisis, es decir, rompe los enlaces del glucógeno y comienza a liberar glucosa, ¿sí? Inhibe a la glucólisis, es decir, la glucosa 6-fosfato, la fosforila, la desfosforila, para que pueda ser liberada, ¿sí? Pueda ser liberada y no destruida, ¿sí? Entonces, estimula la gluconeogénesis. Es decir, no la glucógeno, no, sino la gluconeogénesis, ¿no? Entonces, es decir, estimula que el glucógeno rompa sus enlaces y forme glucosa, ¿ya? Y forme glucosa, ¿sí? Y esta glucosa es la que vamos a comenzar a usar nosotros durante el tiempo de ayuno. Vamos a usar
Entonces, sin embargo, aquí viene un problema. El glucógeno, a diferencia de la insulina, el glucógeno es cetogénico. Sí es cetogénico. Entonces el glucógeno sí comienza a formar que los ácidos grasos vayan hacia las mitocondrias y comiencen mediante su metabolismo a formar cuerpos cetógenos, ¿no? Cuerpos cetógenos. Entonces, la hiperglicemia hace que descienda la secreción de glucagón y aumente la secreción de insulina. La hipoglicemia cesa la secreción de insulina y aumenta la secreción de glucagón, ¿no? Y así nosotros nos vamos manteniendo, ¿okay? Entonces, glucagón e insulina tienen efectos opuestos, pero sin embargo son los que mantienen la cantidad de glucosa ideal dentro de nuestro organismo. Cuando hay una gran cantidad de consumo de proteínas, también se secreta insulina, como habíamos visto, ¿sí? Y esta gran secreción de insulina, ¿sí?, nos puede producir hipoglicemia, ¿ya? Cuando comemos mucha proteína y poco carbohidrato. Entonces les vuelvo a reiterar, una dieta no es que comas una cosa y dejes de comer otra, es equilibrar cada comida, ¿ya? Cada comida. Y hasta los que no saben mucho de dieta o fisiología, ¿no?, o no son médicos, no son nutricionistas, ustedes van y saben que tienen que tener un poco de proteína, un poco de carbohidrato en sus dietas, ¿ya? Todas, porque si no, igual van a comenzar a producir hipoglicemia en el organismo. Bueno, entonces el glucógeno va a prevenir que baje la insulina en gran cantidad, ¿sí? Va a prevenir que baje la glucosa en gran cantidad dentro de nuestro organismo. Y esto va a evitar la hipoglicemia entre alimento y alimento. Lamentablemente el tiempo de vida media del glucógeno también es corto, ¿sí? También es corto. Y entonces comenzamos a formar cuerpos cetónicos cuando estamos en ayunos prolongados, ¿sí? Y los cuerpos cetónicos nos van a llevar a toxicidad, sobre todo del sistema nervioso central. Nos van a comenzar a producir acidosis. Entonces, cuando tenemos